industria. Vamos a empezar con una introducción de mi parte. Soy el ingeniero Carrillo. Me he desempeñado en CFE, bueno, primero Luz y Fuerza, después Comisión Federal de Electricidad en la parte comercial, posteriormente ya como consultor para diversas empresas, principalmente en el campo de cogeneración, es donde me he desempeñado más ya fuera de las empresas estatales, desarrollando todo el esquema de negocio para la parte de generación eléctrica, cogeneración, y ahora con toda esta parte de la reforma energética, pues también especializándome en la parte del mercado eléctrico, que ahorita tiene una importancia muy grande en todos los proyectos prácticamente, y específico para lo que ahora se le denomina abasto aislado. Todas las vertientes que hay ahorita para suministro eléctrico, abasto aislado, pequeña producción, etcétera, etcétera. Entonces, eso es rápidamente y de manera muy breve las partes donde me he desempeñado. Debido a la hora, pues vamos a empezar leyendo, ¿no?, la presentación. Ok, pues rápidamente, ¿cuál era el esquema en el que se encontraba antes la industria eléctrica? Pues era completamente un monopolio estatal. Hasta 1994 se abre un poco a ciertas áreas, creándose ahí la figura del autoabasto, pero prácticamente en toda la cadena de la industria eléctrica estaba el Estado, desde generación, transmisión, distribución, comercialización, todo lo abarcaba el Estado a través de CFE y de Luz y Fuerza del Centro. Únicamente había un espacio para los productores independientes de energía, que no era otra cosa que el gobierno a través de la CFE firmaban un PPA a 25 años con empresas privadas, Iberdrola, Fenosa, etcétera, etcétera, para producir energía eléctrica. Ellos llegaron con su capital, invertían, construían una central eléctrica de 200, 300, 600 megas con el financiamiento obtenido a través de ese PPA del gobierno, a través de CFE, por 25 años. Ahora, con la reforma del 2014, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que cambia principalmente? La planeación y control del sistema eléctrico nacional continúa reservado al Estado. Esto es a través del SENACE. La generación de energía nuclear, la planta de Laguna Verde y esa parte de generación nuclear sigue exclusiva para el Estado. Los servicios públicos de transmisión y distribución siguen reservados al Estado a través de las empresas públicas que son CFE Transmisión y CFE Distribución, y el control operativo del mercado eléctrico también a través del SENACE. La cadena de la industria eléctrica ya se fragmenta en estas tres: generación, que está abierta a cualquiera, ya de manera completa; transmisión y distribución, que sigue estando reservado para el Estado; y la comercialización, que está abierta a privados. Aquí en generación y comercialización hay empresas de CFE que ya compiten directamente con los privados. De hecho, la empresa de comercialización de CFE es una SA. Perdón, ¿cómo se llama la empresa? Es CFE Calificados SA. Así es su nombre. De manera esquemática, ¿qué es lo que sucede? Aquí están los fragmentos: generación, el control operativo, la comercialización y los clientes. Y aquí abajo, transmisión y distribución. La generación sigue estando todo el parque de CFE. Hay 5 empresas de CFE de generación de acuerdo a las regiones del país. Pemex siempre lo pusieron aquí porque Pemex tiene un gran potencial de cogeneración por sus procesos. Estamos hablando tan solo en Nuevo Pemex, con Abengoa, tienen un contrato de 1000 megawatts para estar cogenerando electricidad y vapor. Los productores independientes de energía, que son los que se crearon en la figura de productores independientes de 1994 en esa reforma. Aquí hay un parque importante de generación que tienen destinada toda su producción a la venta de CFE. Aquí están. ¿Son los legados? No, no son los legados. Son legados, sí, de alguna forma, pero tienen un nombre específico. Tienen un contrato ya. Ajá, pero ellos le tienen que seguir vendiendo a la CFE únicamente. O sea, estos
no pueden venderle a un privado como el autoabasto. Aquí los particulares están los contratos legados, que son los que eran autoabasto, que le podían vender a cualquier socio autoabastecido, y los nuevos particulares que se van agregando a este esquema. La transmisión y distribución sigue con CFE para estar llevando la electricidad. El control operativo está a cargo del SENACE, del mercado y de toda la parte de interconexión a las redes. La comercialización está en manos ya de privados y sigue en manos de la CFE. El suministro o la comercialización, aquí se crea la figura de suministro. Hay dos tipos de suministro, ahorita más adelante lo vamos a ver de manera detallada. Hay dos tipos de suministro, el básico efectivamente y el calificado. El básico es prácticamente ahorita todo. Las características son cualquier usuario que haya estado conectado, que haya tenido una carga conectada antes de la reforma, así sea de 400 megawatts de demanda contratada, pueden estar en el suministro básico. ¿Cuál es la característica principal del suministro básico? Que se guía por tarifas reguladas, que son las que actualmente todo el mundo conoce, HM, HS, HT, etcétera, etcétera. Esas son las tarifas reguladas que también van a modificarse. Tuvieron que haberse modificado ya desde hace algunos meses, pero por cuestiones políticas, entre otras, no lo han hecho todavía. Entonces, el suministro básico es prácticamente todos los que hayan sido conectados antes de agosto de 2014, que fue cuando entró en vigor la ley, y ya las nuevas cargas, todas las que sean de 1 megawatt en adelante, invariablemente tendrán que ser usuarios calificados. Las que sean más pequeñas entrarán directamente al suministro básico. El básico, nuevamente les digo, son tarifas reguladas, y el suministro calificado ya es libre mercado por completo, que es lo que tenemos aquí al final del diagrama: usuario calificado y usuario de suministro o servicio básico. Bueno, aquí un poquito lo de las cadenas de la industria eléctrica, que es generación, transmisión, distribución, comercialización, y pues que la parte del control operativo del Sistema Eléctrico Nacional está a cargo del SENACE. Esto que involucra el control del mercado como tal, y también toda la parte que tenga que ver con la interconexión a las centrales de generación y conexión de centros de carga. Que es algo que crea, o una de las cosas más importantes de la reforma energética, que se crea el mercado eléctrico mayorista. ¿Qué es el mercado eléctrico mayorista? Es un mercado operado por el SENACE, en el cual los participantes del mercado van a hacer sus compraventas de los productos del mismo mercado. ¿Cuáles son esos productos? Energía eléctrica, servicios conexos. Esto de servicios conexos no es otra cosa más que las reservas de las centrales de generación, reservas que sirven para regulación de frecuencia y de voltaje, principalmente del sistema de potencia. Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de recursos para satisfacer la demanda eléctrica. Sí, la anterior son los CEPs y todas esas cosas, ¿no? Lo que es reactiva, por ejemplo. Ajá. Son 5, de hecho son 5 reservas, pero no es otra cosa más que eso. Son 5 reservas, ahí están claramente señaladas, pero no es otra cosa más que eso. Hay un mercado, de hecho, cuando tú tienes una central, tú puedes decidir qué porcentaje mandas para venta al mercado como energía y qué porcentaje mandas a reserva. A lo mejor el 80% de tu central, de acuerdo a tus precios que tengas de generación, lo mandas al mercado spot, y el 20% lo mandas a reserva, y te harán un despacho económico el SENACE. Un día antes te dicen, ok, tú vas a ser despachado en reservas a tal hora, en tal cantidad, en energía a tal hora, en tal cantidad, y así se hace el despacho económico. Hay 3 mercados, también un poquito más adelante lo vamos a ver. Derechos financieros de transmisión. Esto también es bien importante porque a lo mejor el nombre de transmisión nos pudiera confundir, pero esto es una administración de riesgo. ¿Qué es lo que sucede? Hay más de 2.300 nodos de precios en todo el país. ¿Cuáles son los nodos? Normalmente van a ser subestaciones, o ya sea subestaciones de la misma CFE de transmisión, o subestaciones particulares de clientes. Esas subestaciones de alta tensión son las que determinan los precios del mercado eléctrico mayorista. Entonces,
En el mallado, en todo ese arreglo que hay, una central puede estar en Coahuila y va a estar generando a un determinado precio. No va a ser el mismo precio por las características del sistema de congestión, de pérdidas y los mismos precios de generación. Ese nodo que se ubica en Coahuila a un nodo que esté en Oaxaca. Son características muy distintas de la red en cuanto a congestión, pérdidas, y las mismas centrales de generación tendrán costos de producción diferentes. Fíjate que hay una aplicación que es la del mercado eléctrico mayorista. La de México, a veces la hizo Noé Navarrete. Y fíjate, yo también tenía mucho el tema ese de qué tan diferentes son los precios. Y no hay mucha diferencia. Sí hay diferencias con Baja California. Baja California Sur, sobre todo, es el que se dispara mucho, está muy alto. Quintana. No, los otros realmente están más o menos, o sea, no están iguales, pero no están tan dispares. El que es Baja California sí está, pero como 3 o 4 veces más caro que todo. Sí, ahí es muy chistosa. Esa aplicación es muy buena. Ahorita, si les interesa, es México, la pueden bajar para Android o para Apple, funciona igual. Y ahí efectivamente te marca las regiones, las distintas regiones que hay, y te da el detalle de cada uno de los nodos. El comportamiento, te da la gráfica del día de cómo se está comportando el precio de la energía. Y sí, hay periodos en los que no hay tanta diferencia, pero hay periodos en los que sí. Y eso depende, normalmente, cuando tú graficas el precio medio, el precio mínimo y el precio máximo, que sí se dispara muchísimo, el precio máximo cuando lo graficas, eso te lo da disparos de centrales o caídas en las redes. El precio medio es normalmente el costo de generación. Ajá. Y los precios mínimos te los da cuando un consumidor tiene una falla y deja de consumir la energía que había declarado que iba a consumir. Entonces ahí el precio, como la oferta sigue aquí y la demanda cayó, entonces los precios también se van para abajo. Es chistoso ese comportamiento. Definitivamente sí, Baja California Sur es la región que tiene los precios más altos porque no está conectada, es una isla. Entonces ahí el parque de generación es viejo, se está modernizando, pero sí los costos son altos, ¿no? Y todavía La Paz está funcionando con combustible, está en la conversión a gas natural, pero sí hay muchos problemas ahí. Y también en Quintana Roo, allá también los costos son altos. En algunos periodos sí llega a haber gran diferencia. La región noreste es la más barata, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila es normalmente donde los costos de energía son más bajos. Entonces, esas variaciones en los costos, para protegerte de esas diferencias entre los precios de los nodos, es que son estos derechos financieros de transmisión. Esos derechos es un título que el gobierno va a mandar a una subasta. Entonces con eso ya te evitas el riesgo de que a lo mejor te estás comprando energía para tu carga, tienes una planta en Tabasco y estás comprando energía porque conseguiste un muy buen precio en Nuevo León. Si hay diferencias en los precios nodales por algunas condiciones que ya hablamos de alguna falla, algún disturbio, te proteges de esa diferencia a través de la compra de esos derechos financieros de transmisión. Los certificados de energías limpias, que es otra cosa muy importante que crea la reforma. Esto es una meta muy ambiciosa del gobierno. Ahorita por eso es que hay un auge bastante fuerte de las centrales renovables, fotovoltaica y eólica principalmente. Hidroeléctrica pues es más costosa y tiene otras implicaciones, pero el boom que está sucediendo ahorita debido a esto es eólica y fotovoltaica, sobre todo fotovoltaica, porque de lo contrario es difícil que sean competitivos contra algún otro tipo de generación, ¿no? Esto es lo que hace que tengan un cierre financiero. Los demás productos que poco a poco se irán originando, pero principalmente son estos. Es que los certificados son a fuerza, ¿no? Tienen que cumplir con su porcentaje, ¿no? Sí, ya están determinados los porcentajes. En el 2018 todos los consumidores, el 5% de su energía tiene que provenir de una fuente limpia. ¿Y eso cómo se acredita? A través de los certificados de energías limpias. Esto, para los usuarios del suministro básico, el que se tiene que encargar de adquirir esos certificados es nuestro suministrador básico. En este caso, el único suministrador básico que hay al día de hoy es la CFE.
Entonces ellos se tienen que encargar de adquirir esos certificados en el mercado, y todos los demás usuarios que se vayan calificando o que ya por ley tengan que ser calificados, los usuarios calificados de origen, tendrán que preocuparse por comprar y adquirir esos certificados de energías limpias a través de su suministrador calificado. Aquí tenemos un poquito más a detalle lo que es el mercado ya eléctrico mayorista. Este es el mercado spot, que aquí es una bolsa donde todos los generadores mandan sus ofertas, y todos de venta, y todos los consumidores mandan sus ofertas de compra. Entonces aquí tenemos, como la diapositiva anterior, a la CFE, a Pemex, a los productores independientes que le entregan la energía a CFE, y a todos los particulares. ¿Cómo funciona esto? De este lado tenemos a todas las empresas privadas que van a ser las intermediarias. Un usuario calificado por sí mismo no puede ir al mercado a comprar energía. ¿Esto qué nos quiere decir? En la aplicación ahí vienen los precios. A esos precios teóricamente es a los que se compra la energía en el mercado spot. El usuario calificado, el usuario final, un Altos Hornos de México, no sé, un Gamesa, etcétera, etcétera, un Coca-Cola, no puede ir directamente a comprar la energía al mercado, necesita hacerlo a través de una empresa de suministro calificado o un comercializador no suministrador, son dos figuras. Este es el que compra la energía en el mercado spot a los precios que van variando hora por hora y se la vende a su usuario final. Por la estricta separación legal. Exactamente. Perdón, ingeniero, ¿ese mercado físicamente va a estar en algún lugar? En nuestras computadoras. Entonces, ahí toda esa plataforma la lleva el SENACE, hay que cumplir con una serie de acreditaciones con ellos y una serie de requisitos tanto técnicos como financieros y contables para poder estar participando aquí. Para que te puedas calificar como participante del mercado en cualquiera de las vertientes es un proceso complejo, ¿no? Que implica recursos técnicos, materiales y... Digo, voy a decir una tontería, pero no, se me figura como la bolsa mexicana de valores que dice, bueno, pues ahí es eso, ahí reforma, ¿no? Es eso. Hay una aplicación, bueno, hay un curso de esos en línea, de Snyder ya desde hace como 2 años lo vi, que se llama algo del mercado, pues tiene que ver con cómo se mueven y cómo están los operarios de la bolsa, o sea, prácticamente del mercado, porque este esquema es el que se sigue en muchas partes del mundo. Sí. Entonces, están comprando energía y viene todo el asunto de lo que decías hace rato, de la reserva que yo dejo. Ya entra el tema de las Smart Grids, si yo tengo Smart Grids puedo sacar energía en la hora pico y me la van a pagar más cara de la que yo pueda estarla consumiendo. O sea, ya es un tema en el cual ya es una área de oportunidad muy grande para los profesionales del ramo. Sí, no, viene algo muy importante, y algo de lo que ha salido en diversas publicaciones es que las empresas extranjeras se están quejando de que no hay gente calificada en México para hacer todo este tipo de operaciones. Yo creo que sí la hay, definitivamente. Simple y sencillamente tenemos que adaptarnos a un cambio, es algo que no podíamos conocer porque no existía en este país, a menos de que haya habido algún compañero que haya estado desempeñándose en otro país y que haya tenido conocimiento de este tipo de situaciones. Y de ahí en fuera, pues no hay otra cosa más que capacitarse, ¿Sabes cuál es el ¿no? problema que yo detecto? Que prácticamente toda la gente que conocía el comportamiento, porque una parte es la parte, el tema de la bolsa, ¿no? Del mercado, del capitalista, pero la parte organizacional del sistema eléctrico nacional, toda la gente que está en la CRE, la misma gente que está en la Secretaría de Energía, bueno, la CRE ahorita es la que lleva todo esto, ¿no? El mismo SENACE. El SENACE, pues porque captaron a la gente que había creado y se ha duplicado la cantidad de gente que tiene. Pero están muy carentes y yo veo mucha gente joven. No quiere decir que no sean capaces, pero toda la gente que traía todas las bases, hubiera sido más fácil hacerlo con todo ese cúmulo de experiencia que traía esa gente, para ordenar
y para organizar el proceso. Y ahora están arrancando y no saben ni qué solicitar, ¿sí me entiendes? O sea, el tema va por ahí. Lo que pasa, sí tiene mucho sentido lo que dices. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, para empezar, el SENACE era parte de CFE y técnicamente siempre han sido gente muy calificada, ¿no? Lo mejor de las cosas mejores que tenía CFE era la parte del SENACE. Al momento de que dictan que el SENACE se tenga que hacer un órgano autónomo, pues obviamente se queda la gente con experiencia, son los que llevan la operación de administración del despacho de todas las centrales, de todo el sistema operativo. Eso lo siguen haciendo y honestamente, desde mi punto de vista, lo están haciendo de una forma muy eficiente, porque hasta la fecha es las características que tenemos, ustedes no me dejarán mentir, conocerán algunas líneas de transmisión y de subtransmisión que ya están muy mal, hay mucha congestión en ciertos nodos, pues siguen haciendo su chamba bien. La verdad no hemos tenido una falla derivada de una mala operación del despacho. Han sucedido cuestiones que ya tienen que ver con las redes físicas y con la operación de las subestaciones que tal vez haya hecho disturbios fuertes como los que han ocurrido en las últimas semanas, pero en la operación del SENACE yo creo que lo están haciendo bien. ¿Cuál es el problema principal? Que en la CRE la mayoría son abogados o son ingenieros que se desempeñan como abogados y el SENACE pues es gente muy técnica. Para poder adecuar lo que dice la ley, lo que dicen los reglamentos, lo que dicen las bases del mercado y todos los manuales a la realidad de lo que cuenta el SENACE es difícil, porque ni siquiera tienen una plataforma para poder administrar todos los datos que le tendrían que estar enviando, la medición que ellos mismos están exigiendo que pongan los usuarios. O sea, ahorita hubo un problema muy fuerte con la norma emergente de medición porque no había una norma de medición para este tipo de usuarios. Los medidores que está exigiendo ahorita el SENACE te mandan una cantidad de información que ni siquiera el mismo SENACE tiene la capacidad de estar ya ni siquiera interpretando, sino procesando esa información. Entonces, ahí hay un rezago tecnológico en la plataforma, uno. ¿Por qué? Porque el SENACE, su único cliente era CFE, y ahora ¿quién es el cliente del SENACE? Pues todos los que están interconectados, todas las centrales y todos los usuarios y todos los suministradores o los comercializadores. ¿Y qué otra cosa también sucede? Que el SENACE no estaba acostumbrado a atender a la gente. Cuando tú vas al SENACE, pues ahí es donde encuentras a la gente nueva que contrataron para hacer esa chamba. Y ahí pues no saben, te piden una cosa, luego te piden otra. En cada una de las regiones del SENACE te piden distintas situaciones. Siempre ha sido lo mismo. En Comisión Federal era por otra situación, que el sindicato, o sea, alguien que era odontólogo lo ponían a atender a gente todos los contratos ahí en las zonas de distribución, ¿no? Entonces, pues son muchas complicaciones. En teoría se supone que ahorita el SENACE contrata solamente a gente que tenga un currículum adecuado. Definitivamente pues es algo nuevo, tienen que ir formando a la gente y esto será una etapa que yo estimo, de acuerdo a lo que he visto con algunas empresas que ya han operado en España, Italia, Estados Unidos, Colombia, pues sí será algo que tardará 5 años más o menos, ¿no? Sí va a ser tardado. Ahora, dentro de esto que sucede, de lo que he visto, el mercado más parecido a lo que hicieron aquí en México es el colombiano. Muchos dicen que el de Texas, que el de California, que el de España, que el de Alemania. El que más se parece es el de Colombia. Es muy parecido a lo que está sucediendo ahorita aquí. Ahí el usuario calificado, entonces esa flecha del mercado spot hacia usuario calificado, la naranjada. Ajá. Sí, No debe pero existir, ¿no? hay dos tipos de usuario calificado. Aquí, qué buena observación, hay dos tipos de usuarios calificados. Uno que es el usuario calificado normal, que solamente puede ir a través del comercializador, y esa flechita va para el usuario calificado participante del mercado. ¿Cuáles son las diferencias entre un usuario calificado normal y un usuario calificado participante del mercado? El usuario calificado es una carga a partir de 1 megawatt, o por agregación de cargas, pueden ser en baja, media o alta tensión, que juntas sumen el megawatt. Y el usuario calificado participante del mercado tiene que ser una carga que ella sola por sí misma tenga una demanda contratada de 5 megawatts
y tenga un consumo anual al menos de 20 gigawatt-hora. Ajá. Ese usuario calificado participante del mercado, que tendrá que pasar por todo el proceso del SENACE para poderlo ser, va a poder comprar directamente su energía en el mercado spot. Ese sí puede ir al mercado spot. ¿Que quiénes son? Las acereras, las automotrices, normalmente son los que pueden estar consumiendo esa cantidad de energía, ¿no? Otra observación, ahí los usuarios calificados pueden tener trato con los particulares y con una empresa privada. ¿Qué diferencia hay entre un y otro? Entre empresa privada y particular. Esta flechita azul, Ajá. efectivamente, también es únicamente, tanto esta roja como esta azul serían para el usuario calificado participante del mercado. El usuario calificado participante del mercado puede comprar su energía directamente en el mercado spot o la puede comprar a través de la firma de un contrato bilateral con un generador. De ahí en fuera, el usuario calificado normal únicamente lo puede comprar a través del suministrador particular o del suministrador CFE. Ajá. Pero sí, efectivamente, esta flechita azul y esta flechita roja nada más son para usuarios calificados participantes del mercado. En realidad es lo mismo la empresa privada que el particular, la diferencia lo hace nada más el usuario calificado grande o chico. Ajá. Bueno, y aquí sí hay grandes diferencias entre comprar la energía aquí y comprársela a este. ¿Por qué? Porque cuando tú se la compras a un generador, lo único que estás haciendo es asegurar un precio. Y cuando la compras en el mercado spot, las curvas, no me dejará mentir el ingeniero, varían muchísimo. Entonces ahí hay un riesgo. Ahorita vamos a ver una lámina donde se explica mucho mejor cuáles son los riesgos que existen. Perdón, ingeniero, una pregunta. Hace rato habían mencionado la parte legal del usuario calificado a la bolsa de energía. ¿Cuál es esa parte legal que cubre la empresa privada de venta de energía? A ver si alcanza la cuestión. ¿Este? Sí. No. ¿El de granita? ¿Este? Ajá. ¿Este qué requisitos legales? Ajá, porque el usuario calificado general no puede ir directamente al mercado de energía. El de 1 mega. Ajá. Así está dictado en la ley. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que la administración del mercado como tal no se complique más, porque hay muchos usuarios calificados o muchos usuarios que cumplen con este registro de 1 mega y hay muy poquitos que cubren con el registro para ser usuarios calificados participantes del mercado. Y esto que hubiera mucha demanda, porque habría muchos usuarios que puedan ir directamente al mercado y habría pocos generadores, pocas empresas de generación. Entonces habría un desequilibrio en el mercado. Además es un control. Es un control. Entonces es un control de muchas maneras para que estos no puedan acceder a un precio más bajo. ¿Qué es lo que garantiza pudiendo saltarte a pues un precio más bajo? Porque aquí, ¿cuál es la diferencia? Hace rato me preguntaron cuál es la diferencia entre comprar a este y a este. ¿Cuál es la diferencia entre comprar al mayoreo y al menudeo? O sea, cualquiera puede ir a comprar, les pongo el caso de Modelo. Modelo está viendo poner paneles en sus techos de todos sus centros de distribución, de sus plantas, etcétera, etcétera. Aquí en México todo el mundo le empezó a ofrecer y ellos que dijeron, no, yo voy a ir directamente a China y los voy a comprar a la mitad de lo que nos venden en México. ¿Eso por qué lo puedo hacer? Porque va a tener un volumen de compra muy grande. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre comprarle a este? Pues nada más el volumen de energía y eso que implica pues el precio. Este tiene que tener una utilidad. Te lo estarías brincando y estarías yendo directamente con este o aquí, al mercado. No hay mayor diferencia. Aunque el tema ese del usuario calificado, sí, en apariencia se ve como que es mejor ser usuario calificado. De hecho, cuando empezó eran 3 megas, 2 y ahora es 1, ¿no? Pero también en las mismas disposiciones administrativas de acceso abierto en la ley, en la industria, vienen
algunas cosas acotadas en el sentido de que no puedes evadir ser usuario calificado. Yo me preguntaba por qué se podrían evadir, porque también habla de ese candado, de que a veces repartir tus cargas y decir, no tengo que ser usuario calificado, yo no la vi, y resulta que va más en función a también la parte de los derechos y las obligaciones que tienes como usuario calificado. El usuario calificado es lo que exige otro tipo de cosas. Entonces igual y... No, pero sí está sucediendo, ¿eh? Sí está sucediendo. Que era lo... Digo, ya siempre les hago la broma a algunos conocidos aquí, que estamos hablando en kilos o en megas. Cuando estábamos hablando de kilos, siempre la treta, ¿no?, que hacen muchos, de declarar una carga instalada por debajo de los 100 kilowatts para tener una OM y no tener una HM, ¿no? O al revés, en baja tensión, que declaran tener 30 y cuando realmente tienen 15 para poder irse a tarifa 3 y no estar en 2. Esas tretas siempre las hacen, ¿no? Ahorita también hay industrias que tienen 1.5 megas y hacen un arreglo ahí en las subestaciones para solicitar 2 acometidas y tener 750 kilos y 750 kilos y evitar ser usuarios calificados. Eso va a suceder. Y lamentablemente, mientras las tarifas reguladas, que son las que publica ahorita todavía hoy en día la CFE, siguen estando manipuladas, van a estar bajas muy por debajo de los precios marginales locales, que es el mercado spot, y la gente no se está haciendo usuaria calificada porque no les conviene, porque con CFE una tarifa HS hoy en día, que ya ha subido bastante, está en 1.40 el kilowatt hora, o un HM está en 1.70 el kilowatt hora. Si se fueran al mercado, esa energía al que le cuesta 1.40 en HS le estaría saliendo en el mercado a 1.90. Si fueras HM, que te sale 1.70, te estaría saliendo en 2.40. Entonces hay una diferencia todavía bastante grande, porque el gobierno sigue empeñado en manipular eso por cuestiones políticas. Es imposible que nos quieran engañar diciéndonos que es el costo de la energía, cuando el precio marginal local en el mes de junio, que ha sido el más alto de toda la breve historia del mercado eléctrico, llegó en promedio a 2,000 pesos por megawatt hora, únicamente la energía. Y CFE la está vendiendo, la llega a vender hasta en 1.20. Es imposible, no sé de dónde saquen eso. Pues por eso, como empresa productiva, también tiene el tema de la ley de la producción federal, toda la serie de candados para que no se le den más presupuestos y no lo... O sea que la Comisión Federal va a aprobar el negocio, porque yo no creo que pueda ser proyecto. Hay muchas situaciones, por eso la separaron en muchas empresas. Y de hecho la ley dice que si no son rentables se tienen que liquidar, ¿no? Y ahí ya da cabida para que entren al final del día privados. Este es el mercado como tal, el mercado eléctrico mayorista. Está formado por estos mercados: el mercado de energía de corto plazo, que es un mercado de energía, y un mercado de servicios conexos. Aquí están las reservas que hablábamos: la reserva de regulación, la reserva rodante 10 minutos, reserva no rodante en 10 minutos, reserva de regulación secundaria y reserva no rodante suplementaria. Estas reservas son con las que se controla voltaje, frecuencia, y son las que hay un mercado en la que todos los generadores, normalmente los que hacen estos tipos de ofertas son la generación térmica, hidroeléctrica, hacen este tipo de ofertas. El mercado de energía de balance de potencia, esto es muy chistoso, porque los precios que se nos reportan, de los que estábamos hablando, únicamente son de energía, es decir, de kilowatts hora. Este de servicios conexos pues son reservas, y hay un mercado de balance de potencia. Lo que estamos familiarizados es que nos llega la factura de CFE, tiene cargo o importe por consumo, kilowatt hora, demanda facturable, y nos llega, ahí aplican la fórmula de acuerdo a la hora que vayas consumiendo, etcétera, etcétera. Ahora eso no existe, ahora únicamente es un mercado de energía y un mercado de balance de potencia que va a ser anual retroactivo. ¿Esto qué significa? Hay una gráfica en la que vamos a ver varias cosas, pero de manera muy general. Si graficáramos potencia contra tiempo, ¿cómo sería la gráfica de una carga del consumo? No es nada regular, ¿no? Va a estar
oscilante. Y si graficamos en esa misma a una central generadora hidroeléctrica o térmica, pues su gráfica casi va a ser un rectángulo, no va a ser una línea recta. ¿Por qué? Pues porque la carga va consumiendo de acuerdo a sus procesos. ¿Y qué sucede ahí? Si tú adquieres energía, la energía que estás adquiriendo obviamente lleva una potencia inherente, que es la potencia instantánea que vas consumiendo en ese momento. Todos estos picos que vayas dando, al final del año te los van a cobrar en un mercado de balance de potencia. Entonces al final del año te dicen, tú compraste tanta energía de tal generador o de tal suministrador, pero a tal hora, tal día, diste un pico de potencia que no alcanzó a ser cubierto y yo, Cenace, pues tuve que entregar esa energía porque yo mantengo todo el sistema de potencia, te la cobro a ti, consumidor, para pagársela al generador que dio esa potencia en ese momento. Es algo complicado, pero así es como está funcionando o va a funcionar. Las subastas de derechos financieros de transmisión, que es lo que les platicaba de esas diferencias entre los nodos, y las subastas, que es lo que hemos escuchado ahorita desde que prácticamente se hizo la reforma, las subastas a mediano y a largo plazo. Estas subastas, ¿para quién son? Las tres que han habido únicamente han sido exclusivamente para CFE suministro básico. ¿Por qué? Porque la reforma en su espíritu tiene que el suministro básico, que tarde que temprano va a ser únicamente el de las casas, tiene que ser la energía más barata. Cuando ustedes ven o uno puede ver la gráfica de cómo han evolucionado las tarifas de CFE, todas se han ido hacia arriba y las domésticas se han mantenido exactamente igual. ¿Por qué? Porque esas subastas están destinadas a satisfacer la demanda de los hogares. Si quieres aquí vemos nuevamente quiénes son los participantes del mercado y sus modalidades. Se considera participante del mercado la persona física o moral que celebra un contrato respectivo con el SENACE en la modalidad D, es decir, no necesita ser una persona moral, no necesita ser una persona. Luis Campos se puede dar de alta con el SENACE como generador, como suministrador de servicios básicos, como suministrador calificado, como suministrador último recurso, como comercializador no suministrador o como usuario calificado participante del mercado. Estos son todos los participantes del mercado. No sé si alguien había escuchado alguno de estos. Yo creo que la mayoría es generador y suministrador, ¿no? Pero a lo mejor estos no. ¿Alguien tiene la idea de lo que es el suministrador último recurso? El comercializador no suministrador. Ajá. Bueno, ¿tienen alguna duda con el generador? No. Suministrador de servicios básicos, CFE hasta ahorita solamente. Suministrador de servicios. No, suministrador es el intermediario, ¿no? Ajá, pero al final del día, o sea, lo que aparecía en las otras diapositivas como comercializador son estos. Comercializador, que nada más es comercializador. Sí, o sea, compra y vende, nada más hace eso. O sea, no genera, solo compra energía y la vende. El suministrador de servicios calificados, hoy en día, hasta donde me quedé, hay 28 registrados ante la CRE y que ya tengan contrato con SENACE para poderse desempeñar por completo, únicamente 8. Y el de último recurso es el que ya, el que guarda la reserva, ¿no? Para alguna contingencia, que no tienes otra forma más que hacer uso de él. El suministrador de último recurso sucede cuando el que está obligado para ser usuario calificado, a secas el usuario calificado, no ha contratado el servicio con un suministrador, entonces por ley, después de 2 meses, bueno, se le notifica y después de la notificación, si no contrata con el suministrador de servicios calificados, por ley, el gobierno le va a asignar al suministrador último recurso que le va a vender la energía únicamente por 2 meses de gracia a precio máximo, que esas tarifas de precio máximo tampoco han sido publicadas, y después de esos 2 meses de gracias con el suministrador último recurso, se le hace el corte del suministro. Pero es un suministrador que no tiene comprometido esa reserva que tiene. No. ¿La tiene como reserva? ¿La tiene No. ese tipo de elementos?
No, por eso es que la vende a precio máximo. Finalmente Porque en ese momento nada más es el que va. Digamos que el mercado es un club en el que nada más entras con membresía. Y si este amigo no sacó su membresía, pero necesita comida y el Sam's es el único lugar donde la puede comprar, pues tiene que ir con el suministrador de último recurso que sí tiene esa membresía y que irá a comprar los panes que haya o la comida que haya al precio que sea para vendérselo para que no se muera. A través del porteo, ¿no? Nada más atrás. De hecho, el usuario no ve ninguna diferencia. Simple y sencillamente la factura que le estaba llegando de CFE o del suministrador que tuviera, si es que tuvo un problema, la factura que le va a llegar ahora va a ser del SENACE directamente por los servicios del suministrador de último recurso. Ahorita el único suministrador de último recurso es CFE también. Y este es por regiones también. Entonces, la ley dice que, supongamos un caso real que sucedió, el primer usuario calificado del país está en Guadalajara, ellos estaban en tarifa HM, pero tenían un problema muy fuerte con el servicio, tenían muchas interrupciones, muchas variaciones de voltaje, les paraba la producción, perdían mucha lana, y decidieron invertir en una subestación de 69 kV en sus 2 centros de carga. ¿Qué es lo que sucede? Legalmente tienes que dar de baja tu contrato HM y ellos dieron de alta un contrato HS con la CFE, pero ese contrato HS lo dieron de alta y conectaron esas cargas en enero del 2015 o febrero del 2015. Entonces, por ley, claramente estipula que si conectaste tu carga posterior a la fecha de entrada en vigor de la ley, que fue agosto del 2014, eres usuario calificado si cubres con los requisitos. La carga que tenían o tienen en Tlajomulco en ese entonces era de 10 megas y la que tenían en Guadalajara era de 6 megas. Entonces, por ley les llegó la notificación de la CRE diciéndoles que de acuerdo a tal, son usuarios calificados, tienen tanto tiempo para contratar el suministro. Se esperaron hasta el final. Y cuando se cumplió la fecha, que fue en marzo del 2017, marzo de 2017, entonces les dijo la CRE, como no has contratado el suministrador de servicios calificados, por ley te tiene que dar la energía el suministrador de último recurso, pero no hay un suministrador de último recurso en donde estás y tampoco están publicadas las tarifas de precio máximo. Entonces la ley también contempla que en esos casos el que va a fungir como comercializador no suministrador es el suministrador básico. O sea, simple y sencillamente lo que sucede es que te van a dar la energía a un precio máximo durante 2 meses. Si después de 2 meses no contratas el suministro calificado, entonces ya se te gira la orden de corte, ¿no? De interrupción al suministro. Entonces en ese caso, hasta que ya se vieron en esa situación, contrataron el suministro calificado con la CFE, porque de todos los privados ninguno los convenció. Aunque les daban centavitos más baratos, ellos decidieron por CFE porque dijeron, más vale malo conocido que bueno por conocerlo. Ahora un poquito más de lo mismo. Bien, pues ahora algo que a lo mejor nos interesa a todos, ¿no? ¿Qué oportunidades de negocio hay para nosotros? Porque bueno, sí, que bueno la reforma, pero pues al final del día ya les acabo de decir que las tarifas de nuestras casas pues, se mantienen igual. ¿Qué beneficios hay o qué? Pues para nosotros que somos profesionales del ramo, pues hay oportunidades de negocio. Hace rato están platicando, ¿no? Que poco a poco van a haber muchísimas oportunidades. La primera oportunidad que detecto, muchos de nosotros vamos a detectar otras, seguramente, es esto: la generación de 1 kilowatt hasta 499 kilowatts se les llama generadores exentos. Estos generadores no requieren de un solo permiso para poder generar. Y estos proyectos de generación pueden firmar un contrato con su suministrador de servicios básicos y tener un medidor bidireccional. En pocas palabras, todo esto que dice aquí, no sé si alguno de ustedes ha hecho proyectos fotovoltaicos que hayan instalado los medidores con CFE, ¿no? Un doméstico. El mismo tratamiento, exactamente el mismo tratamiento va a ser para cualquier proyecto que sea de 1 a 499 kilowatts. No requieres permiso, únicamente vas con CFE, que es el suministrador de servicios básicos, haces un convenio para la interconexión
y ellos te van a estar representando y vas a estar vendiendo energía cuando generes, y cuando no generes, pues la vas a sacar de la red y no hay ninguna complicación de que tengas que ir al mercado, darte de alta, sacar permisos, nada de eso. Aquí hay oportunidades importantes principalmente para el fotovoltaico, que es lo que está sucediendo más, pero también, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? He visto algunos proyectos en los que pueden llegar a montar unos motogeneradores a gas natural, dado que la electricidad en esas tarifas de media tensión ahorita ya está subiendo, va a llegar seguramente arriba de los 2 pesos, pudiera ser más competitivo generar con algún motorcito por ahí, ¿no? Pudiera ser ahí una posibilidad, pero sí, definitivamente está muy encaminado al fotovoltaico. Por eso lo paró. Sí, por eso la CFE le mandó a la Comisión Reguladora de Energía, porque no le gustaba que el solar generara cuando... Que también es una falacia de CFE, porque CFE decía, no, es que generas cuando está barato y yo la tengo que entregar cuando está caro. Pero eso es en las tarifas de CFE, porque la tarifa punta es de las 7 a las 10 o de las 8 a las... Bueno, son 2 horas y 4 horas, ¿no? Fuera dentro del verano. Están parados, pero no están suspendidas la exposición. Y es chistoso porque he hecho varios análisis del mercado y la hora más cara de la energía, ¿cuál hora creen que sea? ¿La mañana, en la tarde? A las 19, 20 horas. Sí, 24, ¿no? Ya hace la mañana, ¿no? 9 de la mañana. A las 5. A las 5 de la tarde es la hora más cara. O sea, a lo mejor por el cambio de horario. Es la hora más cara. En todos los nodos, en varios meses ha sido, o sea, en promedio es la hora más cara, pero la mayoría de los meses es la hora más cara. ¿Y la razón? Las 5. Es hora, ¿qué es lo que sucede? Ahorita también hay una gráfica. ¿Qué es lo que sucede? En México consumimos la energía para mantenernos fríos. Cuando se incrementa el consumo de energía es de abril a octubre y principalmente de mayo a agosto, que es cuando más calor hace. Entonces, en las temporadas de otoño y de invierno baja muchísimo el consumo de la energía. A lo mejor aquí en la ciudad no, aquí es al revés, el periodo de más consumo es en diciembre, pero porque aquí el clima es bastante benévolo. Pero los grandes consumidores que están en el norte y en el Bajío y Occidente, pues las temperaturas sí les pegan bastante. ¿Y ya en el centro del país qué porcentaje? La región de mayor consumo es la occidental, pero es que la occidental es muy grande, tiene San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Querétaro. Aquí era del 30%, 29-30%. Están muy parejitas. Es occidental, también hay una gráfica, me parece, están en el 23, después sigue centro con 21 y después Nuevo León y Tamaulipas que se quedan con el 20. O sea, estas tres están muy parejas, pero es occidental, centro y noroeste. Y bueno, ahora cuando son generaciones de 0.5 megawatts o 500 kilowatts en adelante, ahí sí ya requieres toda la letanía y toda la travesía de un permiso ante la CRE, si vas a conectar la carga a la red, una interconexión con SENACE, representante en el mercado, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿esto qué significa? Pues que la gente que esté pensando en hacer este tipo de proyectos, pues van a necesitar toda la asesoría. Primero, una gestoría para el trámite con la CRE. Y eso pues implica un estudio de impacto ambiental, un estudio de la Semarnat, de manifestación de impacto ambiental. En la parte del SENACE pues hay 3 estudios, tienes que entregar el famoso anexo 4, que es un montón de información técnica detallada de lo que va a ser la central, el modelado, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay mucha chamba para los ingenieros que puedan estar dando asesoría a las empresas que hagan eso. Pagarle al SENACE el estudio. Pagarle un billete al SENACE. ¿Qué era lo que sucedía antes? Ese es otro buen punto. No sé si alguien estuvo involucrado en algún proyecto de autoabasto aquí de los presentes. Como antes todo lo hacía CFE, si yo quería montar un parque eólico de 60 megas para venderle energía a Walmart y a Comercial Mexicana, pues tenía que ir primero con CFE
a Reforma 164 con el ingeniero Quijito para llevarle mi anteproyecto y que me diera una prefactibilidad para que me dijera, ah, pues sí, donde me dices que está tu proyecto, efectivamente hay una subestación a tantos kilómetros, tienes que hacer una subestación, una línea de tantos kilómetros, de tanta tensión, un refuerzo en la subestación de CFE y sale, ¿no? Pero para que te diera ese documento se tardaba 6 meses. Después de esos 6 meses, ya cuando metías el proyecto definitivo, te tardaba en atenderlo otros 6 meses. Y ya cuando te daba el veredicto del proyecto definitivo, te decía que ya no había disponibilidad en esa línea. ¿Por qué? Pues entre que pues sí, que no, y que la burocracia, pues mucha gente oportunista que se dedica a vender los famosos ready to build, pues le llenaba así su escritorio de solicitudes y las iba contestando poco a poco. Y esas solicitudes de 1000 nada más se concretaban 40. Pues era mucha chamba para nada. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora el SENACE? Ahora te dicen, ah, pues si quieres saber, es pago por ver. Tienes que pagar 170,000 pesos para que te haga el estudio indicativo en el cual te voy a decir si hay factibilidad, hay esta disponibilidad de tantos KVAs en tal punto. Te entregas estudio, te da 10 días para que pagues el siguiente estudio, que es el de impacto al sistema, en el que ya te va a dar más detalle de lo que tienes que hacer. Ese es de millón. Ese dependiendo de la capacidad, pero sí ya es de 500,000 pesos. Y después te da otros 10 días cuando te entregas el segundo estudio y ya tienes que pagar el tercer estudio, que es otro ramalazo de 500,000 pesos, para que te dé ya el de instalaciones, que ahí es donde ya te dice, tienes que hacer esta medición, tienes que hacer estas comunicaciones, tienes que hacer esta subestación, tienes que hacer este refuerzo, tienes que acatar todas las reglas del mercado, la unidad de inspección del mercado te tiene que verificar, te tiene que avalar. Entonces aquí ya unidad de verificación de instalaciones eléctricas. ¿También la comisión las pruebas? Está quien te va a hacer todas las pruebas y está la unidad de inspección del mercado. Aquí ya tenemos 3 figuras que hacen falta. Y la gestoría, ¿no? Y la gestoría, pues, definitivamente. Y toda la parte de ingeniería para hacerles toda la parte con SENACE, pues hay que hacer. El azul, si quieres. No, suministrar tal. Bueno, aquí ya vemos, ya se me acabó la pila de esto, pero ya vemos, no se alcanza a distinguir las regiones. Esto, pues, para empezar, está desconectado del país. Esta es la región Baja California Sur, Baja California. Esta es ¿qué es noroeste, ¿no? No, noroeste, norte, noreste, occidental, central, oriental, no, el sureste es oriental y peninsular. Aquí tenemos, ¿qué hora pone ahí? Creo que son, ¿cuánto dice? 40.463 megawatts era la demanda de ese día en todo el sistema. Así está. Ya se va cuando viene a contestar. Ah, no, está bien. Occidental 23, central 21, noreste 16, oriental 16, y ya las demás, pero si es oriental, central. Esta está muy peleada con oriental, pero normalmente está un poco más alta, ¿eh? Y así es como está dividido el pastel de las regiones. ¿Qué es lo que nos dicta el precio de la energía eléctrica? Esto. No se alcanza a ver muy bien, pero la mayor cantidad de generación del país está aquí. ¿No está en Chiapas? En Chiapas hay mucha generación hidroeléctrica, sí. Hay mucha también, pero ¿cuál es el problema de Chiapas? Que las redes son muy malas. De toda esta zona, las redes son malas, no hay buena evacuación, hay mucha congestión. Y eso es lo que hace que los precios sean muy altos. En cambio, aquí es donde está la mejor infraestructura, tanto de generación como de transmisión. Aquí también hay una importante base de generación, pero las redes también son malas. Recordemos que esta zona del país es la única que tiene la tensión de 69 kV. Acá pues ya ni se diga, están muy mal. Acá también están medianamente mal y no hay generación. ¿Por qué? Porque de aquí para allá no hay gas. Entonces eso hace que nada más haya hidroeléctrico, prácticamente toda renovable.
El poquito gas que hay pues, se lo llevan aquí un par de centrales, una de Iberdrola, una de CFE, En Mérida. ajá, las de Valladolid. Y los parques eólicos, como No, pues, la mayor potencial eólico está aquí, el que está ahorita instalado, ya están instalando por acá, y ahorita está creciendo mucho fotovoltaico y eólico. Pero eso es lo que hace que haya precios distintos, la congestión. Esta región es netamente importadora de energía, igual que la central. Aquí llegan a importar 4.000 megawatts diarios, en la central 3.000, 3.500, estamos muy parejos con la occidental, en importación. ¿De dónde viene la energía? Esta región es exportadora de energía, esta región también es exportadora de energía. De aquí la mandan para acá y de aquí la mandan para acá. Eso es lo que hace que haya precios diferentes. Ahí les da una pregunta. ¿Ustedes consideran que el horario de verano sí nos hace ahorrar energía o no? ¿Quién dice? Ahorra las empresas, no nosotros, los consumidores. Ellos Aceiten ganan, más. las empresas administradoras ganan con el cambio de horario, no nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Creen que hay alguna diferencia o es exactamente lo mismo? En su momento recuerdo que decían, no, es que nada más es para estar con los gringos en el mismo horario, y etcétera, pero pues que no representa nada. Pues según los datos, para los según los datos negocios. oficiales, sí hay un ahorro de energía. Así es. Según los Según datos. los oficiales. Y a ver, ustedes como ingenieros, con toda la experiencia que tienen, haciendo un análisis técnico, ¿sí creen que haya un ahorro o no? No, porque finalmente tienes que generar la que consumes en el momento. Ahí les va. Ustedes se van a contestar. Esta curva es la de consumo de 24 horas de todo el sistema eléctrico nacional. Potencia, tiempo, las 24 horas del día. ¿Esta curva qué nos quiere decir? Esta curva, la gris, es la generación neta. La azul clara es el pronóstico que tuvo un día antes el SENACE de lo que iba a suceder. Y la azul es la demanda real. El ideal es que las tres líneas fueran una sola. Si hay desviaciones, pues algo no se hizo bien o pues es normal, ¿no?, para hacer estas planeaciones. Hay días en los que sí están muy parejitas. Aquí es un día, yo creo que de promedio a medio malo. Entonces la única línea que sí está proyectada a las 24 horas es la del pronóstico, que es la azul clara. Si se dan cuenta, lo que les decía hace rato, las 17 horas son las de mayor consumo. Y entre las 5 y las 6 de la mañana es cuando menor consumo hay. ¿Qué quiere? ¿Quién consume más energía? Cuando nos levantamos, ¿qué es lo que hacemos? Prender la luz. ¿Qué más? ¿Cuántas luces prendemos? A ver, ¿quién tiene familia? Pones la cafetera. ¿Quién vive con dos personas? El que se levanta primero en la casa, ¿a poco prende todas las luces? ¿Cuántas prende? La del baño, ¿no? Normalmente uno se levanta, va al baño, La cocina. prende el radio bajito. El plan militar. La cocina, la tele, para ver las noticias. ¿Qué pasa cuando llegamos a la casa a las 7? Bueno, ya no digamos los días que vienen aquí, porque pues han de llegar como hasta las 11. En un día normal que llegan a las 7, 6 a sus casas, 8, ¿qué hacen? Prenden la tele, el radio, el horno, las luces, alguien está en su recámara, Las señoras están planchando. las señoras están planchando, la computadora. Entonces, si nos dicen, no, pues es que ahora en vez de amanecer a las 7 de la mañana o a las 6, amanece a las 7 o a las 8. Voy a gastar más luz porque es la misma luz que gasto a las 8. No es cierto. Se gasta más energía eléctrica cuando oscurece que cuando está amaneciendo. Y ahora la siguiente gráfica todavía va a fortalecer más lo que les digo.
Esta es la gráfica de demanda. La verde, que está toda iluminada, es el 2014, la negra fue el 2015 y la roja es el 2016. Esta ya es viejita. Y la 2017